Hola, mucho gusto. Y Hola, buenas ahora sí. tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con Buenas, harto frío. Hola, buenas tardes, harto bien, frío. gracias. Y bueno, se van integrando de a poquitito el frío. Bueno, todavía estamos en invierno, así que por acá también está súper helado, está comenzando a llover ya, así que esperemos que eh, podamos continuar la clase. Si en algún momento ven que la presentación se queda pegada o el audio, por ejemplo, se deja de escuchar, me dejan un mensaje por WhatsApp o por el chat de acá, ¿ya? En caso de que haya alguna interferencia en la comunicación, ¿cierto? Porque como les estaba comentando, en el lugar donde me encuentro hay bastante lluvia, ya comenzando a haber un poquito de viento, entonces pudiese ocurrir que tengamos algún problema de intermitencia, ¿ya? Pero esperemos que no suceda. De a poquito nos vamos integrando. Ya vamos a comenzar de inmediato para no retrasarnos tanto. Vamos a compartir la presentación. Ya, acá. Ya, vamos a comenzar. Ahora sí. Bueno, nuevamente darles la bienvenida para las personas que se están integrando y para quienes no pudieron asistir la clase anterior. Mi nombre es María José. Soy terapeuta ocupacional de profesión y en este módulo vamos a ver lo siguiente. La clase anterior, ¿cierto? Que fue un poquito extensa, como les comentaba, vimos más que nada lo que es la ley de autismo, la 21.545, ¿cierto? Si quedaron dudas sobre ese contenido, lo podemos revisar, pero en esa clase, ¿cierto? Es harta lectura. Sobre la evaluación, va a realizarse el día de hoy, finalizando esta clase, y va a comprender lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Que fue el martes pasado. Y también lo que vamos a ver hoy, este módulo 2 que es definición, historia y etiología del autismo. Para quienes me consultaban si la evaluación iban a ver algunos artículos de la ley o leyes en específico, sí van contemplados algunos artículos, ¿ya? Y algunas características propias de la ley. Como recomendación, leerlo con atención solamente, ya no hay nada que no hayamos revisado. ¿Ya? Así que tómense su tiempo, van a tener 1 hora y media para realizar su evaluación. Esta se va a abrir hoy a las 9:30, cuando terminemos la clase, ¿cierto? Va a estar disponible esa evaluación. Y, perdón. Y bueno, al igual que los otros módulos, una vez que finalicen todas las evaluaciones, va a haber una posibilidad de rendir evaluaciones atrasadas en solo una fecha. Pero esa fecha la vamos a informar cuando finalicemos el módulo porque puede ocurrir cualquier cosa durante el camino, así que esperemos que no y que finalicemos el día 10 de septiembre. Ya, ahora sí. Bienvenidos todos los que se vienen integrando. Profesora, Sí, dígame. disculpe, es que recién me pude conectar. Sí, ¿Por Pablo. cuánto tiempo va a tener la prueba abierta? La evaluación va a ser desde las 9:30 de hoy hasta mañana a las 10 de la noche. Ya, siempre media horita como de desfase, Ya, ¿cierto? Para gracias. en caso de cualquier eventualidad. ¿Ya? Así que las pruebas se fijan por 24 horas, pero casi siempre le doy una media horita más. Y ahora sí, vamos a comenzar. Profesora, Sí. lo que pasa es que se me cayó el internet, la señal, y escuché hasta cuando dijo la evaluación y no escuché más. ¿Lo puede repetir, por favor? Disculpe. Ya, no se preocupe, Karina. Ya, la evaluación 2 se va a abrir el día de hoy a las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche. Ya comprende lo que vimos la clase pasada y lo que vamos a ver hoy. Sea en el documento, lo van a ver como módulo 1 y módulo 2. ¿Ya?
¿Alguna duda sobre la evaluación como tal? O lo podemos, vamos a repetir la información igual más tarde para las personas que se vienen integrando. Ya, así que Hola, vamos. profesora, disculpe, ¿dijo Hola, sí, evaluación 2 o se equivocó? evaluación 1, perdón. Comprende el módulo 1 y Ya, 2. Perdón, perdón. ya, ahí sí. Ahora Gracias. sí. Esa misma Entonces, duda tenía. Muchas gracias, profe. sí, díganme si me equivoco, sí, yo también me equivoco bastante, así que a todos nos pasa. Ya, así que prueba 1, ya como habíamos dicho, son 4 evaluaciones solamente en este módulo. Van a ser 2 temas, una evaluación. Ahora sí, vamos con la presentación número 2. Y acá vamos a comenzar, ¿cierto? Pensando en qué es el autismo. Nosotros, ¿cierto? Hemos visto que con el tiempo se han visto quizás más casos de diagnóstico de autismo, sospecha de autismo. Últimamente se ha visto mucho el diagnóstico también en adultos, ¿cierto? Antes veíamos más el diagnóstico en niños más pequeños y ahora lo estamos viendo en personas más grandes. Ya, hay muchas características que definen el autismo. Ya, demos un segundito para mover acá. Ya, ahora sí. Como el tema del autismo, definición, historia y etiología, vamos a estar viendo, si revisaron el documento, hay algunos autores más adelante, pero igual es importante esta parte donde están como las primeras características que podemos ver. En cuanto a las características, las vamos a ver más profundamente más adelante. ¿Ya? Algunas estrategias también vamos a estar viendo más adelante en el módulo. Acá lo importante es comprender algunas definiciones, ¿cierto? Que son las principales para seguir, ¿cierto? Avanzando hacia lo que se viene. Ya. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos del espectro autista son un grupo de afectaciones que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Ya también existen estos comportamientos repetitivos, restringidos, ¿cierto? Y esta manera va a ir afectando en cómo la persona percibe, interactúa con el mundo, ¿cierto? Se manifiesta de una manera muy diversa en cada una de las personas. Si bien hay características que son compartidas, ¿cierto? Como esta interacción, esta dificultad en la interacción social y en la comunicación, ¿cierto? Lo podemos ver en varios casos de autismo, pero no en todos los casos va a ser igual la afectación. Eso lo tenemos que tener muy claro. Es muy variado, ¿cierto? La graduación, la intensidad de afectación que se pueda tener en un área o en otra. Podemos ver personas que tienen una afectación que es muy grande y en muchas áreas, que incluso dificultan la independencia de esta persona y en ese caso, ¿cierto?, se puede acreditar hasta como una discapacidad. Y tenemos casos donde las características son tan leves que si bien existe el diagnóstico como tal, ya no requiere mayores adaptaciones o las adaptaciones que se utilizan son muy específicas para algún proceso de la vida. Por ejemplo, puede ser cuando un pequeño ingresa a la etapa escolar, ¿cierto? Y luego se entregan algunos apoyos durante los primeros años y a medida que nuestro pequeño va creciendo, se pueden ir retirando esos apoyos, se pueden ir disminuyendo. También podemos ver algunos casos donde en algunas personas no se evidencian mayores características desde que somos pequeños, sino que se evidencian ya cuando somos mucho más grandes, o en la adolescencia, empezamos a ver primeras características, o en la adultez también. Ya, como habíamos comentado en la clase anterior, el autismo nos va a acompañar durante toda nuestra vida. No es que desaparezca. Puede disminuir, ¿cierto? O también puede aumentar esta graduación en cuanto a las dificultades que vayamos teniendo para enfrentarnos a nuestro día a día. Ya, necesita un grado de personalización muy, muy alto, ¿cierto? Hay muchas estrategias que se pueden utilizar, pero para ninguna persona va a funcionar igual. Puede funcionar bien para una persona, quizás para otra no. Ya todas las que son estrategias, hay algunas que son muy similares, que sí pueden resultar bastante provechosas en nuestro día a día, que las vamos a estar viendo igual más adelante en el siguiente módulo,
pero hay otras que no van a ser tan significativas en cuanto a las situaciones que tengamos que evidenciar. Pues igual hay que tenerlo. Profesora, Sí, Jessica. fue una consulta, supongamos, si una persona tiene autismo con tratamiento, cosas así, ir ayudándolo, ¿no se mejora de ninguna manera? Puede mejorar lo que es la adaptación dependiendo de las áreas que estén afectadas. Por ejemplo, alguien que tiene dificultad en la interacción social, podemos apoyarlo, ¿cierto?, en la participación en grupos, participación en clases, por ejemplo. Ya, y a medida que va creciendo, también la persona puede ir generando estrategias. Ya se le pueden brindar apoyo en alguna etapa específica y puede ser que cuando vaya avanzando, ¿cierto?, vaya creciendo, utilice esas mismas estrategias, ya las vaya sofisticando quizás, y después la persona no tenga tanta dificultad en la comunicación, en participar en un grupo social, ¿cierto? Se le haga mucho más fácil, o, ¿cierto?, tenga alguna estrategia para, por ejemplo, calmar la ansiedad que muchas veces le significa, ¿cierto?, enfrentarse a un grupo social, ¿ya? Puede disminuir, claramente. Puede ser que en algún momento tengamos algún pequeño, por ejemplo, que fue evaluado, fue diagnosticado, ya había muchas dificultades en ese momento, pero luego llegó, por ejemplo, a un quinto básico. Se reevalúa nuevamente y vemos que ya no clasifica, ya casi no clasifica dentro del trastorno. Ya continúa con ese diagnóstico. Sí, eso no se va a eliminar, pero puede ser que ya en ese momento ya nuestro niño haya crecido, quizás maneja algunas estrategias, quizás en el colegio lo apoyaron mucho, la familia también lo apoyó, y ya no tiene mayores dificultades en su día a día, ¿ya? Puede ser que también, ¿cierto?, maneje estas estrategias como el My Fitness, perdón, me cuesta mucho decirlo, ya que son estrategias que son bastante buenas para calmar la ansiedad, por ejemplo, para poder adaptarnos mejor a los cambios de rutina. Quizá en un momento cuando fuimos pequeños nos costó mucho estos cambios de rutina tan repentinos, ¿no? Porque es muy característico que las personas con TEA tienen un apego a la rutina, ¿no? Pero quizás más grande, nuestro niño, ya siendo un poquito más grande, va a comprender mucho mejor que ese cambio de rutina repentino quizás le va a molestar, pero quizás no le va a generar tanta ansiedad porque tiene alguna estrategia que puede ser utilizar, por ejemplo, algún tipo de material como las plasticinas, puede ser que le calmen la ansiedad, ya, pero en otros casos no se da esa situación. En otros casos, las características nos acompañan y nos traen dificultades en casi en toda nuestra vida. ¿Ya? Aunque no existan signos tan evidentes en alguna etapa, continuamos teniendo el diagnóstico. En algún momento podemos requerir un apoyo adicional, quizás no cuando somos tan pequeños, tal vez requerimos el mínimo, quizás cuando seamos más grandes vamos a necesitar más apoyo adicional. A eso se refiere, el diagnóstico como tal no es que se elimine, siempre va a estar ahí con nosotros, aunque puede ser que solamente se exprese más cuando somos pequeños y ya más grandes, ¿cierto? Casi no va a pasar desapercibido, o quizás tengamos la estrategia suficiente y ya no requiramos de casi ningún tipo de apoyo. Quizás nos moleste algún tipo de ruido, ¿ya? Esas características quizás nos van a acompañar hasta más grandes, pero en otros casos sí es más evidente. ¿Ya? Pero eso igual lo vamos a conversar igual un poquito más en profundidad. Ya. Entonces, ¿cierto? Hablábamos de que este diagnóstico es un trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto? Eso lo veíamos anteriormente. El autismo, ¿cierto? Es esta condición del neurodesarrollo donde la mente privilegia un tipo de procesamiento basado en la hiperfocalización. Ya, no sé si hemos escuchado o visto alguna vez en lo que es la hiperfocalización. La hiperfocalización se puede dar cuando en cualquiera de nosotros tengamos o no algún tipo de diagnóstico. La hiperfocalización es cuando nosotros estamos tan inmersos en algún interés, por ejemplo, que dejamos de lado otras actividades. Lo que sucede es que en el autismo puede ser mucho más marcada esta hiperfocalización. Puede ser que una persona que eh, quizás tiene un interés muy grande en el arte y puede pasar muchas horas pintando,
Ya, todo súper bien, puede conocer muchos autores, pero puede ser que esta persona deje de escuchar incluso a las personas que están alrededor por estar muy comprometido con esa actividad que está realizando. Pero llega un momento determinado en que sabe que tiene que finalizar o alguien le entrega una información importante y esta persona se sale de ese foco, ¿cierto? Y continúa con lo que tenga que hacer. En el autismo podemos ver esta hiperfocalización mucho más marcada, que quiere decir que podemos tener a nuestro niño, nuestro joven demasiado inmerso en un tema de interés. Por ejemplo, puede estar utilizando plasticinas, pasar horas con las plasticinas, hablarnos de las plasticinas, o puede ser que tenga algún tema que sea muy interesante para él o ella. Puede hablarnos de ese tema, puede estudiar mucho ese tema, pasar mucho tiempo en eso. Puede ser que descuide incluso actividades básicas de la vida, como puede ser, ¿cierto? La hora de la comida, puede ser muy difícil sacarlo de esa actividad, o quizás, ¿cierto? Compartir socialmente. Puede pasar, ¿cierto? Que estas tareas en específico, ¿ya? Pueden dejarse un poquito de lado. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo creen que la capacidad de hiperfocalización en personas autistas podría ser una ventaja en ciertas situaciones y qué desafío podría presentar? Ya, no sé si alguien me quiere responder esa pregunta o nombramos a alguien al azar. No va a haber respuestas malas, ya. Recordemos que la hiperfocalización es concentrarse mucho en una actividad, ¿cierto? Y de repente dejamos de lado alguna otra. ¿Ya? No sé si alguien quiere comentar algo o en el chat o nombramos a alguien al azar. Ya. Karina Díaz, ya se encuentra por ahí. Sí, aquí Karina, estoy. hola Karina. Hola. Karina, ¿tú crees que... Ya, yo creo... Dígame, perdón. Siga, coméntenos. Ya. ¿Cómo cree que la capacidad de hiperfocalización en personas autistas podría ser una ventaja en ciertas situaciones? ¿Y qué desafío podría presentar en la vida diaria? Como decía usted, porque igual la hiperfocalización se da en cualquier persona con y sin autismo, y obviamente las personas autistas son como más centradas en un tema, son más, se podría decir, cuadradas. A ellas les gusta empezar y terminar algo si lo están haciendo. Entonces ellos, al sacarlo de su esquema, eh, empiezan, se podría decir, como una crisis, y ellos tienen que saber, ¿cómo podría decir? En la vida diaria, para ellos, si empiezan algo, lo tienen que saber terminar. No sé si Claro, se entiende lo que quiero decir. sí, se comprende totalmente, Entonces, Karina, súper. sí, el desafío para ellos es eso, porque sí o sí tienen que hacerlo. Yo he visto un video, no sé Ya. si en TikTok o en varios lados, hay varios en otros países que contratan a gente con autismo para Ujú. que le ordene las islas que están en los supermercados. ¿Por qué? Porque ellos, Ah, por ejemplo, las bebidas las tienen todas con una cara. ujú, Todas tienen que ser todas las negras en el mismo orden, las moradas en el mismo orden. Entonces yo he visto eso, como está la inclusión, que ujú. ellos contratan a la gente para que le haga ese trabajo. Y eso, no sé, esa es como Claro, mi respuesta. súper bien, Karina, gracias. Ya, súper. Ya, respecto a lo que nos Muchas comentaba, gracias. a lo que nos comentaba Karina, ¿cierto? Esta capacidad de poder, ¿cierto? Llevarnos a finalizar algo, tareas que son quizás muy minuciosas, ¿ya? Quizás para ellos puede ser no representar tanto un desafío, sino ser algo de interés. Ya, se puede utilizar la hiperfocalización para, por ejemplo, para algunas actividades específicas, como especializarse
en algún tema en específico, ¿ya? Puede utilizarse también para que ellos puedan, existen personas que son muy brillantes en algunas áreas con autismo, que por ejemplo, eh, ellos, ¿cierto?, utilizan esta capacidad de concentración que es muy superior, ¿cierto?, para investigar algunos temas de interés. Hay artículos científicos súper importantes que han sido creados por personas con autismo, ¿ya? Porque tienen esa capacidad de centrarse mucho en algo en específico. Puede ser una ventaja en ese sentido, ¿cierto? Se puede aprovechar esta hiperfocalización para las matemáticas, por ejemplo, pero siempre para actividades que sean más concretas, ¿cierto? Se puede utilizar como una ventaja. El hecho de que sean también muy, muy ordenados, ¿cierto? Que tengan esta estructura aquí vamos a volver un poquito, que tengan esta estructura ya de buscar patrones, ¿cierto? Lo que nos aparece aquí abajito, que es del mismo autor, ya buscan mucho los patrones. Hay mucho interés por los detalles, ¿cierto? Son personas que pueden ser muy minuciosas en cuanto a los detalles. También profundizan mucho temas de interés. Tenemos personas que son muy brillantes en algunas áreas que sean de su interés, ¿cierto? Que de pronto nos comentan algo y nosotros quedamos fascinados por este comentario. También hay una mayor habilidad de un razonamiento lógico, ¿ya? Que esto quiere decir, ¿cierto?, que la capacidad de procesar la información y resolver problemas es de una manera mucho más estructurada y mucho más lógica, que se puede aprovechar en cuanto a lo académico, se puede aprovechar mucho en cuanto a lo laboral, ¿cierto? Tenemos personas que van a poder realizar actividades demasiado minuciosas, ¿cierto? Que van a disfrutar de ese tipo de actividades, ¿ya? Y un momento. Me están comentando que se escucha cortada la reunión. ¿Es así? Si alguien me comenta. Al menos yo la escucho bien, de repente se pega la imagen. Ah, ya, pero la imagen no importa porque Por acá yo ya, escucho bien. ya, súper. Lo importante es que se escuche el audio y que puedan visualizar la presentación. Ya estoy con algunos problemitas, un poquito de intermitencia, pero por el clima. Ya, pero como decía, si en algún momento no me escuchan, ya eso es preocupante. Pero continuamos. Yo estaba viendo unos mensajitos en el chat y decían que había un poquito de interferencia, pero continuamos. Entonces, ¿cierto? Se puede Profesora, a mí una vez utilizar. me, Dígame, disculpe, dígame. a mí una vez me dijeron que la mejor forma de entender esto era que ellos en sí eran como atletas de alto rendimiento, Ya. especialistas en su disciplina. Por ejemplo, si era especialista, no sé, en gimnasia artística, ¿Mm? iba a ser un genio. Pero si lo Ya. mandaban a levantar pesas, no iba a poder, se iba a bloquear. Y era como la mejor forma de explicarlo y de entenderlo, porque teníamos que dar, estaba en una charla, me habían Ujú. invitado y necesitaban explicar el tema a los niños chicos. Y se lo explicaron Ah, así. Y de hecho me quedó grabado y siempre que veo o me preguntan algo, yo trato de dar la misma definición porque encontré que era como muy precisa y más fácil de entender. claro, sí, súper. Un buen ejemplo, Susana. Gracias por compartirlo. Claro, tenemos estas mentes, ¿cierto?, que van a sorprendernos a veces, esta forma en que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, ¿cierto?, tienen grandes capacidades que pueden ser aprovechadas, ¿cierto?, para continuar quizás desarrollándolas más adelante, ya en informática, en matemática, por lo general, ¿cierto?, hay muy buenos rendimientos. Esa es una característica que se da bastante, ya no se dan todos, pero sí se da. Pero también hay dificultades en cuanto a la hiperfocalización. Podemos sacarle provecho, ¿cierto? Podemos tener personas muy brillantes, pero también puede haber dificultades. Por ejemplo, tenemos a un estudiante que su tema de interés ya son los dinosaurios.
podemos tener, ¿cierto?, nuestro pequeño que llega a la casa, llega del colegio y su afición es ordenar sus dinosaurios, ¿cierto? Y estudiar mucho lo que son, ¿cierto? Puede ver libros en internet, buscar información de los dinosaurios. Puede pasar muchas horas viendo documentales. En cuanto a la temática, ya se puede destacar esta capacidad, ¿cierto?, de pensamiento mucho más profundo. Si estamos hablando de la temática, ¿ya? Y nos toca justo una clase de los dinosaurios. Nuestro pequeño, ¿cierto? Nos va a comentar todo lo que ha estudiado, todo lo que sabe, pero va a ser muy difícil sacarlo de ese tema, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en una conversación, tenemos personas que nos pueden estar conversando por horas, ¿ya? Sobre un tema en específico de su interés. Por ejemplo, los autos, nos pueden dar muchas características de los autos sin muchas veces darse cuenta de que los demás, ¿cierto?, quieren cambiar de tema o quieren decir otra cosa. En ese sentido, la hiperfocalización, ¿cierto?, ya tendría más dificultades. También si lo llevamos, si nuestro niño, nuestro pequeño, tiene mucha fijación por alguna temática en sí, ya que le cuesta mucho desapegarse de esa rutina. Si bien es compartida esta característica por muchas personas que tenemos esta dificultad para salir de la rutina, de cambiar de rutina o que este cambio sea muy abrupto, ya también sucede que nuestros niños, nuestros jóvenes, al tener solamente ese tema de interés, ¿cierto? Puede ser muy frustrante quizás salir de esa rutina, dejar de estudiar ese tema en ese momento preciso, va a requerir mucha más anticipación, ¿cierto? Si es que en la tarde, por ejemplo, que tenía destinada para su tema de interés, que son los dinosaurios, no lo va a poder hacer, ¿ya? Si simplemente aparece una situación inesperada, esto va a ser muy difícil, ¿cierto? Que nuestro niño se puede desregular, ¿cierto? Por este cambio de rutina. También puede ser complejo el tema de tener, ¿cierto?, este interés tan marcado, si es que en el mismo colegio, ¿cierto?, hay distintas temáticas que tenemos que abarcar. No solamente vamos a ver muchas asignaturas, ¿cierto?, distintos contenidos. Entonces, también puede ser dificultoso en esa instancia. Tenemos un comentario en el chat, ya nos comenta que, ah, estás comentando que, ¿cierto? El hijito, ¿cierto? De una persona está fijado en los dinosaurios, sabe mucho sobre el tema, 7 años, casi un experto en dinosaurios. Ya, podemos ver, ¿cierto? Que hay ciertos patrones que se van repitiendo. Ya los dinosaurios, ¿cierto? Les gustan mucho a muchos pequeños, pero pueden haber muchos temas de interés. Ya lo importante es saber cuándo nuestro niño ese tema de interés le está dificultando el, ¿cierto? Trabajar en grupo, por ejemplo, llevar ese tema de interés, dejarlo un poco de lado para trabajar en otro tema, en otra asignatura, involucrarse mucho más en una conversación, ¿cierto? Porque su tema siempre va a estar primando. En ese tipo de casos ya se comienza a aplicar algunas estrategias. Les voy a comentar alguna eh, a grandes, em, a grandes rasgos, ¿cierto? Que se podrían ir utilizando, ya que sería, ¿cierto? Llegar a un acuerdo de cuánto tiempo vamos a pasar, ¿cierto? Con nuestro tema de interés. No es algo simple, ya no es algo simple, es algo que se va trabajando día con día, existen muchas formas de llegar a ese acuerdo. Ya puede ser, ¿cierto? Creando este calendario de fichas, ¿cierto? Creando un horario. Ya en este horario nos vamos a dedicar por entero a los dinosaurios, ¿cierto? Y este ratito, esta media hora, vamos a trabajar matemáticas. Ya ir negociando un poquito, ¿cierto? Lo que sería este cambio de foco, si es que está afectando mucho, ¿cierto? Si es que nuestro niño tiene mucha dificultad para cambiar de este tema, pasar a otro, si es que por ejemplo, en el colegio, si no quiere participar en otras actividades que no estén involucradas con la temática en sí, ¿cierto? Ahí ya se comienza a negociar y ver otras formas
de llegar a un acuerdo sin pasar a llevar claramente su tema de interés, pero sí disminuyendo el tiempo que pasa en esa actividad, o darle momentos específicos, ¿cierto? Quizás durante el recreo, donde hablemos, pero de la temática a full, pero en esta clase, en este momento, ya vamos a trabajar lo que estamos viendo. O llevarlo, quizás si son niños más pequeños, utilizar esa misma temática y llevarlo a nuestras clases, ya llevarlo a nuestro taller, eso puede servirnos. ¿Ya? Vamos a continuar. También otra característica que hemos visto mucho, yo creo, son las dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación y la cognición social típicas, implícitas. Ya, dicho de otra forma, en el contexto del autismo podemos ver desafíos que enfrentan las personas para comprender y responder de manera natural a las señales sociales, comunicativas, ¿cierto? Que son intuitivas en muchos de nosotros. Yo creo que si les pregunto a ustedes, ¿cómo, cómo nosotros sabemos que, por ejemplo, si nos encontramos alguna persona conocida, ¿cierto? Y nos sonríe, ¿cómo nosotros sabemos que esa persona está contenta de vernos? Ya no lo sabemos porque es algo implícito. Vemos su rostro, ¿cierto? Sus facciones, vemos que nos mira, hace contacto visual y nos sonríe, ya, y va a saludarnos, o puede que nos salude de lejos. En una persona con trastorno de espectro autista puede haber mucha dificultad en interpretar las expresiones faciales, el tono de la voz, el lenguaje corporal también y otros aspectos no verbales de la comunicación. Tenemos personas que pueden ser muy concretas en lo que nosotros hablamos, ¿ya? Y puede ser que este lenguaje que utilizamos mucho en nuestro país, que dice una cosa, pero quiere decir otra, sea tremendamente difícil de comprender para las personas con autismo. En ese tipo de situaciones, cuando por ejemplo hablamos con alguna frase que sea muy chilena, ya lo importante es darle a conocer qué significa esa palabra, ya qué es lo que queremos decir porque puede ser demasiado desafiante, ¿cierto? Poder involucrarse en una conversación donde entendemos muy poco de lo que se está diciendo, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tratar de comprender, ¿cierto? Todas esas normas sociales que son implícitas, ¿cierto? Que a veces estamos bromeando, imaginamos un grupo de amigos, ¿cierto? Puede ser que estemos bromeando en algún momento, ¿ya? Y puede ser que la persona que esté con nosotros, que no esté comprendiendo que eso realmente es una broma, ¿ya? Puede ser que alguien le esté diciendo algo a otra persona y, por ejemplo, que le diga, ay, que eres, no sé, que se dice como entre amigos, ya lo voy a decir, no, ay, que eres tonto, no sé. Pero uno lo puede decir no de mala manera, no insultando a la otra persona, pero si una persona que tiene dificultades en comprender, ¿cierto?, este lenguaje, que es mucho más implícito, puede ser que yo dije eso, ay, que eres tonto, pero lo dije riéndome y el otro también se rió, puede ser que esa señal sea muy difícil de comprender para una persona con autismo. Ya que puede ser que lo tome muy literal y diga, esta persona es muy tonta, ¿ya? ¿Por qué le está diciendo tonto? Lo está insultando, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Puede haber ese fallo en la comunicación, puede no ser tan recíproca, ¿cierto? Si es que no se están comprendiendo estas señales sociales. Claramente, a la persona le podemos explicar, ¿no? Que era una broma, ya nosotros lo dijimos, pero no quería decir eso, ¿ya? Entonces nos pasa la pregunta, ¿cómo creen, cierto, que las dificultades para interpretar estas señales verbales y no verbales, como la expresión facial, el tono de la voz, puede afectar en la vida diaria a una persona autista? ¿Ya? ¿Alguien quiere responder? ¿Cómo, cierto, esta dificultad en que poder comprender lo que nos está diciendo el otro, poder comprender los gestos que está haciendo el otro, cierto, poder comprender quizás este lenguaje que utilizamos a veces? ¿Cómo puede llevar a una persona con autismo, ¿cierto? ¿Cómo puede afectarlo en su día a día? Ya, no sé si alguien quiere responder. Ya, si no vamos a nombrar a alguien. Quizás sentirá que le estamos hablando en otro idioma, quizás se va a sentir aislado, como en las comunicaciones, y estamos en un grupo conversando y él escucha, siente que no está siendo incorporado a la conversación. Perfecto, Feña, sí, correcto.
puede ocurrir, ¿cierto? Si nosotros, ¿cierto? Pensamos nosotros mismos, si estamos en un grupo, ya estamos con nuestros compañeros, ¿cierto? Ya somos adolescentes, ya somos más grandecitos, ya y cuando somos más grandes, eh, va a ser súper difícil incluirnos, ¿cierto? Si nuestro grupo de pares no está al tanto de las dificultades que yo tengo, ¿ya? Me puede afectar emocionalmente, me puede afectar, ¿cierto? En cuanto al poder acercarme más al grupo, ¿ya? Si somos más pequeños, vamos a sentir que no están hablando en otro idioma, no vamos a comprender realmente o vamos a tomar tan literales las palabras que quizás nos pueden herir, quizás vamos a pensar que alguien no quiere a alguien, ¿ya? Vamos a interpretar todo de otra forma, va a ser sumamente difícil. Por ejemplo, ¿cierto? Podemos tener un grupo de amigos que también ocurre bastante que a una persona con TEA le cuesta mucho saber cuándo es su turno para hablar. Ya puede interrumpir mucho lo que dicen los demás. ¿Ya? Puede ser que nos esté hablando de su tema de interés, ¿cierto? Nos va a estar hablando de su tema de interés por mucho rato y puede no, quizás no fijarse en que los pares ya tienen cara de que ya no quieren cambiar de tema, quizás tienen cara de aburridos. Ya en ese sentido, ¿cierto? Va a ser tremendamente para la persona, él puede estar hablándonos muchas cosas, mucho rato, ya puede estar muy fascinado con ese tema, pero quizás para los demás, ¿cierto? Ya quieren cambiar, ya. Entonces no va a dificultarle, ¿cierto? El conocer estas señales no verbales que nos está dando el grupo. Ya, acá nos llega un comentario de Lilian Olivares. Mi hija tiene TEA y ella es concreta. No entiende los chistes o cosas que, ¿cierto? Son literales, por lo cual después, ¿cierto? Después de decir algo literal, se le explica qué significa en forma didáctica. Súper bien. Esa es una súper buena estrategia que nos comenta Lilian. Ya cuando hay algunos conceptos que no están quedando claros, ya el sarcasmo, sí, súper, Jenny. Y nosotros hablamos mucho, usamos mucho el sarcasmo, ¿cierto? Aunque no queramos, es difícil sacarlo de nosotros porque en algún momento lo aprendimos y lo aprendimos tan bien que lo utilizamos bastante, ¿ya? Es súper malo para una persona que tenga dificultades, ¿cierto? En cuanto a la comunicación, a la interacción social en sí, que nos estén hablando, ¿cierto? Con sarcasmo, es súper difícil. ¿Ya? Como nos comenta Lilian, esto cuando nuestros pequeños, nuestros niños, nuestros jóvenes o adultos ya tienen estas dificultades para la comprensión de lo que es el lenguaje, ya este lenguaje que es más implícito, ya si decimos algo y la persona no lo logra comprender o comprende otra cosa, lo importante, ¿cierto?, es explicarle. ¿Ya? Como una estrategia, ¿cierto?, que nos nombra Lilian es explicarlo de una forma didáctica. ¿Ya? Pueden haber muchas formas de explicarlo, de apoyarnos, ¿ya? Lo importante es, ¿cierto?, darle a conocer a la persona que tiene las dificultades lo que estamos realmente diciendo, para que también pueda asimilarlo, ¿cierto?, lo pueda incorporar y en una próxima situación, ¿cierto?, si volvemos a decir algo, ¿ya? Va a saber que no va a ser algo literal, puede costar mucho, ya es un trabajo constante que tenemos que realizar. En algunas ocasiones no es tan evidente, ya, pero si ocurre, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, nos encontramos con algún pequeño de pronto, ya en el recreo o en el aula, que vemos que claramente no está comprendiendo, ¿cierto?, lo que están diciendo sus compañeros y eso lo lleva a aislarse, ya del grupo, ya nosotros también podemos apoyar, ¿cierto? Comentando qué es, ¿cierto? Lo que se está diciendo, apoyándonos también con algún tipo de material, uso de pictogramas, ¿cierto? Estos dibujitos que tienen acciones para decir realmente lo que queremos decir, ya que esto no llegue a afectar de una manera significativa, que finalice en que nuestro niño, nuestro pequeño prefiera no participar, por ejemplo, en actividades grupales ya por miedo a que se burlen, en el caso de los más pequeños, o
quizás porque en algún momento oyó algo que no era, ¿cierto? Lo que significaba y piensa que quizás no, en ese grupo no lo aceptan. Ya puede ocurrir. Entonces ahí nosotros, ¿cierto? Tenemos que estar siempre atentos, atentas a todas las señales que vayamos viendo, cómo vamos viendo las interacciones de grupo también. Ya, hay niños que son sumamente inclusivos y comprenden toda la variedad de pensamientos que podamos tener dentro y de pensamiento y de procesamientos que podamos tener. Hay niños que es cierto que nos van a apoyar incluso en la inclusión de todos nuestros compañeros con algún diagnóstico en sí o simplemente sea una característica de nuestro otro compañero. ¿Ya? Pero también tenemos, sobre todo en los más pequeños, niños que les cuesta mucho identificar estas características, podemos tener burlas, ¿ya? Entonces lo importante es irlo también trabajando en el aula. Como decía también la ley de autismo, se busca enseñar más, ¿cierto?, lo que es la temática, que la mayor cantidad de personas sepan, ¿cierto?, qué son estas características, saber, ¿cierto?, más cómo poder apoyar, afrontar, ¿cierto? Y ver que finalmente todos tenemos distintas características, ¿cierto? Para llegar finalmente a la inclusión. Vamos de vuelta. Entonces, ¿cierto? Según este autor, ¿cierto? Nos habla de estas características, que son estas características que se presentan en el procesamiento de los elementos de la comunicación y la cognición social, ¿cierto? Y también perdón, de la hipo o hipersensibilidad sensorial. Ya, esa temática la hemos escuchado harto, yo creo. Vamos a ahondar más en lo que son los trastornos sensoriales, igual un poquito más adelante, pero ahora también lo vamos a ver. Mm, ya. Ella nos comenta, cuando el grado del espectro es leve, puede ser más fácil que no lo notemos y no lo tratemos adecuadamente. Correcto, sí, súper bien. Por eso siempre se llama a estar muy atentos, porque puede ser que en algunos pequeños las dificultades sean tan mínimas, ya que no nos cueste mucho darnos cuenta que está realmente afectada alguna de estas áreas. Ya puede ser que recién podamos ver que hay dificultades cuando formemos una actividad grupal o realicemos alguna actividad específica, ¿cierto? Ahí recién podamos ver que la persona tiene dificultades. Ya muchos pequeños, muchos jóvenes, ¿cierto? Camuflan mucho camuflan mucho lo que son las características o no son evidentes hasta que quizás son evidentes en la casa para las personas, ¿cierto? Que interactúan más comúnmente con nuestro pequeño. Pero quizás nosotros no conocemos tanto estas características. Puede ser algún pequeño que se está integrando recién al colegio o puede ser en un primero básico, ¿cierto? Un cambio de ciclo que ahí recién vamos a ver estas características. Quizás no había ocurrido antes, quizás esta dificultad no se estaba dando porque quizás la familia, ¿cierto? Nuestro pequeño tenía mucho apoyo, los papás, ¿cierto? Ahí comprendían mucho la forma de comunicarse, pero puede ser que recién veamos las características cuando nuestro pequeño ingresa al colegio. Entonces ahí nosotros, ¿cierto? Nunca tenemos que dejar de lado a nuestro pequeño. Si vemos que no está interactuando con los demás, si vemos que tiene mucha dificultad, siempre poner el foco ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que puede haber ocurrido? ¿Qué fue lo distinto? Lilian nos comenta, el fenotipo camuflado se da mucho más en las mujeres, correcto, ¿cierto? Se da mucho más en las mujeres que en los hombres. En las mujeres el diagnóstico suele ser mucho más tarde. ¿Ya? Y esto debido a que socialmente las mujeres, y algo que está en estudio todavía, esto siempre está en estudio, por lo general, y de acuerdo a los estudios actuales, ¿cierto? Las mujeres disimulan mucho más, ¿ya? Tienen correcto, ¿cierto? Correcto, Jenny, ¿cierto? Como mujeres, ¿cierto? Nos acostumbramos a imitar mucho más a las personas, ¿ya? Y quizás en ese imitar se van camuflando las características que podamos tener de autismo. Quizás cuando somos más pequeñitos, ¿cierto? No se va a notar estas características. Sí tenemos la dificultad, pero aprendimos alguna forma, ¿cierto?, de adaptarnos. Quizás utilizamos, ¿cierto?, mucha de nuestra energía, ¿cierto?,
nuestro procesamiento va mucho más rápido, ¿cierto? Para lograr, ¿cierto? Adaptarnos a las normas sociales. Y eso ha hecho que se camuflen muy bien todas las dificultades que vayamos teniendo. Puede ser que en la adolescencia recién se pueda expresar, ¿cierto? Y puede ser que nuestra pequeña, que ya está más grande, ¿cierto? En ese momento se realiza algún tipo de evaluación y se vea que efectivamente durante la niñez, ¿cierto? Hubieron dificultades, pero, ¿cierto? Nuestra niña de alguna forma aprendió a imitar, ¿cierto? Algunas características que se daban, ya fue tomando fue formando sus propias estrategias para irse adaptando al día a día. Ya, puede ser que en algún momento le traiga dificultad, puede que esto esté camuflado por siempre, ¿ya? Entonces igual, en las niñas es mucho más complejo lo que son las características. Vamos a continuar. Además, ¿cierto? Están la hipo o hipersensibilidad sensorial, de acuerdo a este autor. Ya, yo creo que de este tema hemos visto mucho más, ¿cierto? Hemos visto niños o personas más adultas, ¿cierto? Más jovencitos. Hemos visto que hay mucha dificultad en cuanto a lo que son algunos sonidos, algunas texturas, ¿ya? Existe esta característica, ¿cierto? Que se suele dar mucho, que es una hipo o hipersensibilidad sensorial. Sensorial, ¿cierto? Se refiere a todos nuestros sentidos como tal, que pueden estar, esta sensación, ¿cierto? Puede estar, que viene desde afuera. Se puede sentir mucho más en algunas personas y en algunas puede ser muy bajito, ¿cierto? El umbral de este estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener personas hipersensibles sensorialmente en el tacto, en el oído, ya, en lo propioceptivo, ya, pero no me voy a meter mucho para allá, pero lo importante es que eso lo vamos a ver más adelante con detalle, ya, no se preocupen por eso. Ya, lo importante, ¿cierto?, es saber que lo más común que vamos a ver en aula son nuestros pequeños que tienen dificultad en cuanto a lo que son algunas texturas, ya que a veces queramos trabajar con algún tipo de material y puede ser que nuestro pequeño eh, se acerque a ese material y no quiera tocarlo, o lo toque levemente, o se desregule, ¿cierto? Comience a llorar porque no quiere esa textura como tal, ¿cierto? No quiere trabajar con ese material en sí. ¿Ya? Una actividad que se hace mucho en los colegios, pintar con los dedos, ¿ya? Vemos nuestro niño que no quiere o lo intentamos, ¿cierto? Y no, nada, nada. Y si nosotros obligamos, ¿cierto? O intencionamos mucho que participe, quizás puede ser que nuestro niño termine desregulándose. ¿Por qué? Porque quizás la textura de esa pintura, ¿ya? Sensorialmente, al tocarlo, ¿cierto? Se siente mucho más, tanto que llega a ser demasiado incómodo, ¿cierto? Para su cuerpo, que le cuesta mucho, ¿cierto? Volver a sentirse, ¿cierto?, en calma. Así lo voy a explicar muy coloquialmente. Tenemos personas que sienten algún tipo de sonido en específico, ¿ya? Que se tapan los oídos, ¿ya? Vamos para allá, Jenny. Tenemos personas que se tapan los oídos, ¿ya? Que, por ejemplo, ahora que se viene el 18, ¿ya? En los colegios estamos preparando las actividades para el 18 de septiembre, tenemos un montón de estímulos en el aula. Ya, Daniela, no hay problema. Ya, entonces tenemos, por un lado, los colores, ¿cierto? Como nos dice Jenny, ya, hay colores que pueden ser sensorialmente demasiado estimulantes a la vista. Podemos tener pequeños que nosotros con la mejor intención, ¿cierto? Preparamos un taller, ¿cierto? Elegimos los materiales, ya que vamos a preparar actividades para el 18 de septiembre. Vamos a hacer ya un volantín, ya uno de estos remolinos. Llevamos distintos papeles para trabajar.
Entonces puede ser que veamos a nuestro pequeño muy calmado, ¿cierto? Ya puede estar esperando y, ¿cierto? Los materiales los estamos repartiendo, pero puede ser que en un momento determinado nuestro pequeño comience a llorar, se quiera retirar de la sala, ¿ya? O lo veamos muy rígido, ¿cierto? Ya lo veamos muy rígido, quizás comienza a mecerse un poco y luego de eso puede haber una explosión de llanto o puede ser que no. Ya, pero eso lo vamos a explicar en un ratito. Ya, pero vamos a ver que cambió su postura, la forma en que estaba interactuando, ¿cierto? Quizás podíamos ver lo que estaba muy calmado al principio, pero en ese momento específico, cuando nosotros sacamos estos colores, ¿cierto? Ya nuestro niño ya no quiso nada más con la actividad, ¿cierto? Se quería retirar. Ya, eso podría ser por un lado. Cuando el estímulo es es visual, ¿cierto? Cuando la dificultad del procesamiento ya es más visual. Hay colores específicos que pueden causar eso. Ya, no es igual para todos. Ya, puede ser que en esta misma actividad también involucremos estos papeles, ¿cierto? Que tienen que arrugarlos con las manos. Nuestro niño no, lo más probable es que si es hipersensitivo no va a querer participar y, no, y si lo intentamos, lo invitamos, puede ser difícil o puede ser que simplemente no participe, reacción, ¿cierto? De desregulación, puede ocurrir. Lo importante es nunca forzar. ¿Ya? Y también puede ser que pongamos música. Ya, también vamos a poner música para ambientar. Ya, en ese momento también puede ser que nuestro pequeño se tapó los oídos, quería salir de la sala, ya, o lo veíamos que se retiró un poco, que ya no quiere mucho. Ya, entonces tenemos que estar siempre conscientes de que hay ciertos estímulos que pueden ser demasiado fuertes para alguna persona. Voy a nombrar esos tres solamente ahora porque son los más comunes y el otro lo vamos a ver más en profundidad. Pero hay otro tipo de reacción, que es la hiposensibilidad. Cuando hay un umbral de registro sensorial que es muy bajito. Ese es el otro lado y suele pasar mucho más desapercibido. Tenemos niños, sobre todo, que son demasiado, los vemos desde fuera como muy introvertidos, ya, que no participan, que no se aíslan, por lo general suelen pasar desapercibidos porque para lo que es el funcionamiento de una clase, ¿cierto? Son los típicos niños que no van a molestar a nadie, que van a estar muy quietos. Ya en ese tipo de situaciones, cuando hay una hiposensibilidad, podemos ver niños que están demasiado quietitos, ya que puede ser que todos los estímulos les cueste mucho más que lleguen, ¿cierto? A un umbral que sea lo suficientemente significativo para su registro sensorial, ¿cierto? Para integrar. Y por otro lado, tenemos a estos hiposensitivos que sienten lo mismo, que sienten muy poquito, que golpean a los compañeros, que empujan, que los vamos a ver arriba de la mesa, los vamos a ver haciendo un montón de movimientos, golpeándose, y que casi uno ve que no, cómo no le duele, ¿ya? O tenemos estos niños que, ¿cierto? Claro, exacto, Feña. En el caso de algunas personas que son hiposensitivas, pasan muy desapercibidos dentro del aula, por lo general, ¿cierto? Todas las características, ¿cierto? No van a pasar desapercibidas porque no pasan piolas, dice Peña, porque vamos a tener niños demasiado tranquilos, ya lo cual es súper ventajoso en algunos sentidos para el desarrollo de una clase normal, pensada en esos 45 minutos, ¿cierto? Que nuestros niños idealmente tienen que estar lo más calmados posible, ¿ya? Pero, mm, pero ya Mariana, no hay problema. Pero por el otro lado, ¿cierto? Tenemos a estos hiposensitivos que sienten poquito, ¿cierto? Pero que ellos buscan estímulo, buscan mecerse, se suben al columpio, se caen, se golpean y es como si no lo sintieran. Ellos, ¿cierto? Al no sentir tanto el estímulo, ya buscan sentir, buscan golpearse, buscan chocar, buscan empujar, ¿cierto? Muerden algunos de ellos. Entonces esas son las diferencias más significativas. Ya voy a mostrarles un video cortito. Ya, antes de irnos al break, vamos a dejar de compartir. Ya, para lo que son los videos, ya lo que es todo lo que es... Ah, Feña, un momento, voy a leer un comentario.
Peña nos dice, yo tengo 50 años, en mi época había niñez así y los profes no los tomaban en cuenta. Es correcto, muchas veces anteriormente, ¿cierto? Sobre todo en años anteriores, las personas hiposensitivas, ¿cierto? Pasaban muy desapercibidos porque solamente estaban callados, ¿cierto? No molestaban en la clase y los profesores continuaban, ¿cierto? Como si nada, no había mucho conocimiento, ¿cierto? Hace unos años atrás. Voy a compartirle un video, pero para esto tengo que pausar. Ya, como vieron en el video, ¿cierto? Es como una persona, ¿cierto? Con una hipersensibilidad auditiva escucharía el día a día. Ya, nosotros lo escuchamos un ratito, ¿cierto? Y a mí al menos me pareció muy molesto. Ya, toda esa cantidad de ruido, ¿cierto? El no poder aislar todo eso, la risa de los compañeros, el timbre, las hojas. Ya, imagínense cómo sería todos los días, ¿cierto? Escuchando esa gran cantidad de estímulos. Y eso es solamente cuando hay una dificultad en el procesamiento auditivo. Ya puede estar en dificultad en el procesamiento auditivo, sumado con lo táctil, sumado también con, lo vestibular, ¿cierto? Que es saber en la posición en la que está nuestro cuerpo. ¿Ya? Hay muchas sensaciones ahí. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer un break porque se estaba viendo la hora y no, estamos un poquito atrasados, así que vamos a tomarnos un break de 15 minutitos solamente a las 8:15. Volvemos y ahí sí continuamos con lo que estábamos viendo. Vamos a pausar aquí. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta. Para las personas que se están incorporando, un segundito, vamos a reiterar una información cortita respecto al desarrollo del módulo, ya, porque al principio había muy poquitas personas, entonces lo vamos a repetir, más que nada, para que la información llegue a todos. El día de hoy corresponde la primera evaluación del módulo, ya que comprende lo visto en la clase anterior, que es la ley 21.545, la ley de autismo, ¿cierto? Y lo que estamos viendo el día de hoy, que es el módulo 2. Ya la evaluación va a estar disponible desde las 9:30 de la noche, cuando finalice la clase, hasta mañana. Hasta mañana a las 22 horas se cierra el cuestionario y como en los módulos, como en otros módulos, ya al finalizar todas las pruebas, las 4 pruebas, se va a dar este plazo extraordinario para rendir, ¿cierto? Si es que usted no pudo ingresar a esta evaluación o a una que venga más adelante, ya va a poder rendirlo en ese plazo extraordinario al finalizar el módulo. Aún no les puedo dar una fecha, ¿cierto? Porque en la eventualidad del proceso podría haber algún cambio. ¿Ya? Ojalá que no pase y que finalicemos en la fecha que corresponde o si hay alguna recuperación por ahí. Ya. Entonces siempre en la última clase ya se da ese periodo extraordinario. Ya. Entonces, hoy Peño, a las 21:30 se abre la evaluación 1, para que lo tengan en mente y los temas son señorita, módulo 1 y módulo 2. Sí, Ida. una consulta, por ejemplo, yo di la otra prueba y sabe que la plataforma estaba mala. La arreglaron para hacer la prueba porque como que tú la mandabas y como que yo no la había hecho la prueba. Ya. En cuanto a Esa es lo mi que duda. es, ya, en cuanto a lo que es el módulo anterior, no cuento con información, ya que eso lo ve directamente el docente anterior, pero si tienen dificultad en cuanto al internet, a veces puede ser que no se registre la respuesta. Ya, si es así, la recomendación es que nos reporten, ya tomar captura de pantalla, quizás que si usted ingresó y quizás no se guardó la respuesta, ya en ese sentido, idealmente tener algún respaldo, ¿cierto? Y comentarlo a la brevedad, ¿cierto? Me puede enviar un mensajito si es que ocurriese alguna situación así en algún momento
ya que quizás usted estaba justo en la prueba y se cortó el internet, ya puede ocurrir. En ese caso la evaluación no deja realizar otro intento, ya, pero ese tipo de situaciones es importante que nos la puedan comentar, hacer llegar, en este caso a mí o a la coordinadora, ¿cierto? Para ver si es que se puede realizar alguna modificación o se puede dar otra oportunidad de rendirlo, ya, pero siempre alertarnos si es que está ocurriendo algo en el momento, ya, porque puede ocurrir, como les decía, Profesora, que la respuesta no se guarde, ya puede ser por temas de conexión, pero de plataforma, que yo tenga conocimiento de que hay alguna falla, no me han reportado nada directamente. Ya, de hecho, están al tanto de que hoy se va a realizar la evaluación, ¿cierto? Y no se me ha informado que hay alguna dificultad. ¿Ya? ¿Alguien iba a hacer profesora, una consulta? ¿Sí? sí, lo que pasa es que en realidad el módulo completo del anterior tuvimos problemas para las pruebas. No fue Mm, solamente una prueba, un alumno, fuimos muchos, la mayoría ya, yo dijera que tuvimos problemas con las pruebas de ese módulo. ya, Así que ojalá que no comprendo. nos pase ahora lo mismo porque Ujú, nadie nos dio, bueno, el profesor trataba de hacer lo que podía, pero ujú, según tenían que ver la persona indicada del curso, pero en ujú, realidad nadie nos dio una solución como correspondía. Así que ya espero que comprendo. Sí. para que usted esté al tanto y no vuelva a pasar lo mismo en este módulo. Claro, sí, comprendo la inquietud, también voy a estar al tanto, ¿cierto? Si se reporta alguna situación similar, pero claro, a mí no se me ha informado de que hay alguna dificultad. De hecho, la evaluación se pudo subir con normalidad, ¿cierto? Está guardada y está programada para activarse en el horario que corresponde, a las 9:30. Ya en ese sentido, al menos yo no tuve ningún problema para utilizar la plataforma. Ya, pero claro, en el progreso, en que la eventualidad de que ocurriese alguna dificultad, ¿cierto? Lo revisamos, ¿cierto? Lo pueden reportar, captura de pantalla, ya eso lo podemos ir viendo, esperemos que no suceda, ya a mí no se me ha alertado al menos de nada, pero mm, tenemos que esperar, ya. Esperemos a ver qué sucede, y lamentable lo que ocurrió en el módulo anterior, ya, de todas formas, gracias por comentármelo y voy a estar al tanto. Como decía, si ocurre nuevamente, que me hacen llegar esa información igual para yo alertar también y que se tenga una constancia de que efectivamente ustedes ingresaron y la plataforma tenía un problema o algo ocurrió, ¿cierto? Y si se repiten mucho las situaciones porque algo está sucediendo, ya eso lo podemos, se puede indagar qué es lo que puede haber ocurrido. Quizás no fue problema suyo, quizás se dio solo en un caso o se está dando en todos. Ya es importante tener ese registro. ¿Ya? Entonces, lo voy a dejar ahí pendiente, esperemos que no suceda. ¿Ya? Pero la evaluación estaría activa a las 9:30, así que cualquier cosita me comenta. Vamos a continuar por lo de por la hora, ¿cierto? Ya, vamos a Señor, hacer un pequeño. señor, y la, Sígame, señor, disculpe, dígame. por ejemplo, las notas, ¿cuándo van a estar listas? ¿El fin de semana? ¿Cuándo? Sobre el módulo anterior no tengo mayor información una vez que se No, el módulo de realiza ahora, le estoy de preguntando a ahora. usted, Ya, debiesen estar disponibles de cuando la ahora. evaluación se cierre, ¿ya? Debiesen estar disponibles porque siempre que la prueba está abierta, ya no se pueden ver las calificaciones, no se puede ver el detalle eh, si es que usted en cuál falló, en cuáles tiene buenas, ya no es posible verlo si la evaluación está activa. Ya, pero la evaluación recién se va a desactivar mañana a las 22 horas. ¿Ya? Así que cualquier Ya, cambio muchas que gracias. haya, vamos a estar comentando. Entonces, ¿cierto? No habíamos quedado, ¿cierto?, en la definición de lo que era el autismo, ¿cierto? Habíamos visto que había privilegiaba una hiperfocalización, ¿cierto? Que es centrarse en algún tema en específico de interés. En algunas situaciones puede ser ventajoso, ¿ya? Pero en otras puede causar también una dificultad que puede ser bastante significativa. ¿Ya? Paulina, subir la clase, el link, ya es... Ah, ya, perdón.
Em, Paulina me dice si se puede subir la clase por WhatsApp. Se puede compartir el link, ya, pero una vez que esté en YouTube. Igual los va a redireccionar a YouTube. Ya, eso sí se puede hacer. De hecho, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera que ingrese a la clase, pero va a estar lista, se demora un poquito. Ya no va a estar lista de inmediato porque en cargarse se demora bastante. Tiene que cargarse en la plataforma, descargarse, luego cargarse en la plataforma y ahí recién está disponible. Así que generalmente se demora como una hora más desde que terminamos para estar disponible. ¿Ya? Así que sí se puede compartir ese mismo link. La vez pasada creo que alguien más lo compartió. ¿Ya? Así que sí puede estar disponible. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, ya vimos, ¿cierto?, que había afectaciones que son muy características, ¿ya? Y que son, ¿cierto?, que puede haber dificultad en la interacción social, en la comunicación, ¿cierto? Existe este hiperfoco, que podemos ver diferentes autores que ustedes lo pueden revisar más en profundidad en el texto, ¿ya? Y también nos quedamos en que habían dificultades, ¿cierto? De acuerdo a Walker, Milton y Reaño, ¿cierto? Que existen también estas dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación y cognición, que es lo que se repite, ¿cierto? Con la definición de la OMS. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Estos autores nos hablaban de lo que era la hipohipersensibilidad, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con el cómo nosotros sentimos los estímulos que vienen de afuera y también cómo vienen los de nosotros mismos, por ejemplo, si nos duele el estómago. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en profundidad más adelante. Acá lo importante es que sepamos, ¿cierto?, quién nos habla de cada uno de estos conceptos. Vamos a andar más en detalle en las siguientes clases sobre esta temática. Ya. Entonces, sobre la prevalencia. Ya, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Se presentan aproximadamente el 1% de la población mundial. Ya existen, acá en nuestro país, ¿cierto? 1 en 51 niños ya diagnosticados en cuanto a la prevalencia, ¿cierto? De 51 niños, la prevalencia es que en uno tenga el diagnóstico de autismo como tal en nuestro país. Y la distribución por sexo, ¿cierto? Es de 4 niños por una niña. Ya, lo que hablábamos delante, una persona lo había mencionado, pero no me puedo acordar quién fue la persona que lo mencionó, pero súper bien, ya por esa acotación, ¿cierto? Es mucho más, es mucho más fácil y prevalece el diagnóstico en niños o en hombres, ¿cierto? Que en las mujeres. En mujeres es mucho más difícil, ¿cierto? Porque está este camuflaje de las dificultades que podamos tener en el día a día. Hay una disparidad, ¿cierto?, en cuanto a lo que son los diagnósticos entre niños y niñas con autismo. ¿Ya? Siguen estudios, ¿cierto? Se busca muchas más formas de reconocer los signos y también de poder realizar un diagnóstico que sea mucho más diferenciados. ¿Ya? Las características, ¿cierto? Pueden ser mucho menos evidentes en las niñas, ¿ya? En los niños suele diagnosticarse mucho más pronto, ¿ya? La afectación en las áreas, diferentes contextos con los que interactúa el niño, ¿cierto? Pues suelen ser mucho más notorias, ¿cierto? Se puede ver mucho más. ¿Ya? Las niñas pues suelen ser mucho más hábiles imitando socialmente, ya pueden realizar este camuflaje social, ¿cierto? Pueden enmascarar todas las dificultades que vayan teniendo en el día a día o la mayoría de ellas, tanto así que pueden pasar desapercibidas, ¿cierto? Las características por años. Puede pasar desapercibido para los familiares, que son las personas más cercanas, ya en el colegio también, ¿cierto? Puede que no sean tan notorias estas características. Podemos ver una niña que interactúa muy bien, ¿cierto? Podemos ver a una niña que es muy alegre, ya que no hay muchas características evidentes, ya. Entonces, cierto, claramente va a dificultar la detección y el diagnóstico que debe ser idealmente lo más pronto posible, ¿cierto? Para que más adelante estas características o todas estas estrategias que la niña fue trabajando durante el tiempo, ¿cierto? Se puedan ir adaptando a medida que ella va creciendo.
y se vaya adaptando también a las diferentes necesidades que vaya teniendo. No van a ser las mismas necesidades cuando somos pequeños, ¿cierto? A cuando ya somos más grandes o cuando estamos estudiando algo, ¿cierto? Ya cuando nos vamos a independizar un poco más, ¿cierto? Cuando pensando, por ejemplo, si estamos estudiando en una universidad o un instituto, ¿cierto? Ya no van a estar tan pendientes de nosotros todas las personas, ¿cierto? Que antes nos apoyaban, ¿cierto? Todo nuestro contexto cercano, que eran, por ejemplo, los profesores, asistentes, ¿cierto? Ya no van a estar tan pendientes de nosotros. ¿Ya? Y puede que en ese momento se evidencie, ¿cierto? En una niña que durante todo el transcurso de su niñez, ¿cierto? Puede adaptarse a las diferentes normas sociales. Puede que en ese momento, ¿cierto? Se vea mucho más reflejada esta dificultad que tenga. Puede ser que lo exprese con mucha más ansiedad, ¿cierto? ¿Ya? Y porque ya estaría más, sería una vida más independiente, lo mismo si en el trabajo, ¿cierto? Puede ser más evidente también porque hay otra carga asociada, ¿cierto? Ya los factores que nos contenían anteriormente ya no van a estar, ¿cierto? Ahí para apoyarnos, para, ¿cierto? No son factores conocidos, entonces nosotros no nos podíamos adaptar a eso durante el tiempo. ¿Ya? Así también, ya históricamente, las características que nosotros solemos ver más comúnmente están basadas en estudios hechos en niños. Ya todas las características que vemos, mucho más marcadas, ¿cierto? Las que hablábamos, las más comunes que veíamos recién, estos son mucho más evidentes en niños. Por lo tanto, los estudios también están hechos en base a niños más que en niñas. Si bien hay niñas que participan en los estudios, como quizás pasaron desapercibidas sus dificultades, ¿cierto? Para los efectos de la investigación, pues quizás la mayoría de los estudios se centran en niños. ¿Ya? Últimamente hemos visto que hay mucho más material sobre lo que es el autismo en mujeres y en niñas, ¿ya? Pero es algo que está apareciendo ya en los últimos años. Anteriormente, ¿cierto? Las personas que ya crecimos, ¿cierto? Con autismo, quizás que nunca nos diagnosticaron cuando éramos pequeños, ya hoy en día quizás tenemos dificultades en muchas áreas y pensamos, miramos para atrás, quizás vemos a algunos pequeños, ¿cierto? Que son diagnosticados y uno dice, quizás yo también tuve esas características. A mí también me hubiera gustado tener apoyo, ¿cierto? Cuando era más pequeña, me costaba mucho eso. Quizás yo tenía mucha dificultad. Quizás como en la situación, quizás yo era muy callada cuando era más pequeña y nunca se indagó más allá porque no era un problema en sí en ese momento. Ya, pero ahora que soy más grande, yo me doy cuenta, ¿cierto? Que sí tengo esas características, que sí tengo dificultades en el día a día. Puede ocurrir y está ocurriendo mucho. Ya, últimamente se ven mucho más los diagnósticos en mujeres que hace unos años atrás. Ya, entonces, ¿cierto? Perdón. Entonces, ¿cierto? Existen diferentes, perdón, ahí sí, pasé a mover ahí. Existen diferentes barreras, ¿cierto? Que hacen que tengamos mayor dificultad en poder conocer el diagnóstico como tal. Y ahora vamos a ver alguna parte de la historia de lo que hoy conocemos, ¿cierto? Como el trastorno de espectro autista. Ya, estos autores, ya, se me olvidaba mencionar para las personas que no estaban, para efectos de la evaluación ya también se nombran algunos autores, ya, y se nombran algunos artículos específicos y características de la ley en sí que vimos en la clase pasada, entonces igual para que lo tengan en mente, lo revisen y lo lean con atención, porque es 1 hora y media para rendir la evaluación, así que hay tiempo suficiente para poder verlo con calma. Ya, esta parte es un poquito más extensa, así que vamos para allá. Ya, comenzamos con la primera autora, que es, ya me cuesta un poquito decir ese nombre, ya, pero es Grunya, ya, Chucareva, vamos a decirlo de esa forma, ya, es una psiquiatra, ¿cierto? Que desde el año 1991, 1900 o 1800, ya está un poquito extraño ese número, pero el que prevalece es el último, hasta 1981, ¿cierto?
realizó, ¿cierto?, los primeros hallazgos en cuanto a lo que eran las características para ambos géneros. En sus estudios, ¿cierto?, esta psiquiatra se dio cuenta que habían diferencias. Ya, ella contribuyó con grandes avances, ¿cierto? Desde la época del 1900, ¿cierto? Que bastante tiempo atrás, ¿cierto? Ella contribuyó, ¿cierto? Estudió el comportamiento inusual que había en algunos niños. Se dio cuenta que había algunas características que eran compartidas en algunos niños y realizó su estudio desde ahí. Ya, había dificultad en estos niños para relacionarse con los demás, ¿cierto? Habían patrones repetitivos de conducta, que es algo, ¿cierto?, que ahora también lo vemos en lo que es el diagnóstico en sí, ¿cierto? Está agregado ese apartado, ¿ya? Y a partir de su investigación, ¿cierto?, describió características del autismo mucho antes de que se reconociera como autismo como tal, ¿cierto? ¿Ya? Sus estudios, ¿cierto?, en ese momento no fueron tan relevantes. Si bien ella trabajó, ¿cierto?, hizo estos descubrimientos, vio todas estas características que se estaban dando y además encontró que había dificultades en la comunicación, ¿cierto? Cosas que estamos viendo que hasta hoy, ¿cierto?, van prevaleciendo, continúan, ¿cierto?, en nuestro material de estudio, en documentos oficiales que se utilizan como material de diagnóstico a nivel mundial, ¿cierto? Nos hablan de estas características. Ya, y también, ¿cierto?, esta autora se dio cuenta de esta diferencia que había en cuanto a las características por el género. No era igual lo que se presentaba en una niña que lo que se presentaba en un niño. Si bien habían características similares, ¿cierto? Ella se dio cuenta de esta imitación del comportamiento social que existía por parte de las niñas versus los niños que fueron a su investigación. ¿Ya? Ella también se dio cuenta que las niñas imitaban mucho más el comportamiento social, muchas veces sin comprenderlo al 100%. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Nos habla mucho de lo que estábamos hablando recién, de que pueden ser mucho más hábiles imitando, tratando de pasar desapercibidas, ¿cierto? Pero realmente interiorizar lo que es esa comunicación, ¿cierto? Ese grado de quizás mostrar el afecto de alguna forma, ya quizás no era tan internalizado, pero sí lo realizaban, ¿cierto? Porque ellas lo veían en el resto, veían que los demás lo hacían y yo también lo voy a hacer, pero quizás no lo internalizaban tanto. ¿Ya? Además, ¿cierto?, de estos comportamientos repetitivos. Ya, sus investigaciones no fueron tan relevantes en ese momento, como les decía. Ya, ella sí ofreció lo que es el tratamiento educativo, familiar, ¿cierto? Realizó algunas contribuciones para lo que es esa área, pero directamente ella no lo realizó, ya, porque recién era la primera, ¿cierto? La pionera en lo que era el estudio de estas características. Así que, posteriormente, 20 años después, ¿cierto? Estos estudios recién fueron a tomar relevancia, ¿cierto? Y fueron en pro de lo que era la investigación. Posteriormente, ya tenemos al psiquiatra Leo Kanner. ¿Ya? También realizó un estudio, ¿cierto? Pero centró su investigación en 11 niños y observó diferentes características. Ya estos videos de acá no los vamos a alcanzar a ver, ya, pero uno ya lo revisamos adelante, pero este autor, ¿cierto?, nos habla de la dificultad para desarrollar interacción con otros, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. Dificultad en la adaptación a los cambios, ¿cierto? Este cambio de rutina. Que si un día estamos realizando, por ejemplo, de repente estamos jugando en la casa, ¿cierto? Estamos súper bien, somos pequeños, estamos súper sumidos en nuestra actividad, ya que realizamos todos los días a la misma hora y de pronto nos dicen, tenemos que ir donde la abuela porque se nos olvidó que teníamos que comprar tal cosa en el supermercado, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ese tipo de situaciones que son cambios inesperados en la rutina, ¿cierto? Suele ser muy abrumador para una persona con TEA. Este autor, ¿cierto?, nos habla que ya en esos años, ¿cierto?, veía esta dificultad en la adaptación a los cambios. Dificultad en actividades espontáneas también, ¿cierto? Si él va ligado a lo mismo, ¿cierto?, de esta rutina repetitiva. Resistencia a ciertas comidas. Ya, desde ya
desde ya, ¿cierto? Este autor nos hablaba de lo que era la dificultad, ¿cierto? En cuanto a lo que son algunos tipos de alimentos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Actualmente se conoce como selectividad alimentaria, ¿verdad? ¿Qué es esta selectividad alimentaria? Vemos algunos pequeños que suelen alimentarse de algún tipo de alimento en específico, ya que ellos puede ser que rechacen algún tipo de alimento por la textura, por el color, ya va muy asociado también a lo que es sensitivo, ¿ya? También hay temas conductuales asociados a lo que es la selectividad alimentaria. Ya muchos temas, o sea, involucrados. Ya, pero podemos ver a pequeños que rechazan los alimentos o algún tipo de alimento determinado o que no soportan ver en un mismo plato un alimento con otro. Por ejemplo, la carne con el puré en el mismo plato. O que prefieren las texturas picadas o algunos colores específicos de alimentos. Tenemos pequeños que, por ejemplo, comen solamente alimentos que sean de color rojo, ¿ya? Que prefieren la comida licuada, las texturas. Claro, Jenny, sí, por la textura del alimento, ¿cierto? Puede ser tremendamente desafiante, ¿cierto? Tener pequeños que nosotros intentamos, ¿cierto? Que prueben otro tipo de alimentos y nuestros pequeños nos van a rechazar casi toda la comida. Ida, ¿comentar algo? Profe, Ida. sí, quiero comentar, en San Felipe, ahí está la escuela sur, que ¿Ya? mi hijo va, y hay un niño que come puro Mm, pepinillo, no toma desayuno, no come eso nomás, de chiquitito, no come otra comida, solamente puros pepinillos. ya. ¿Él tiene diagnóstico de TEA también? Sí, sí, en un colegio de la escuela azul que se llama en San Felipe, que son puros con niños con TEA. Ah, ya. Gracias por compartirnos eso. Sí, es un caso súper extremo el que nos comenta Ida, ¿ya? Pero no es una situación muy aislada. Se da bastante, ya es un caso muy extremo, ¿cierto? En un niño que solamente come pepinillo. Ya hay algunos niños que solamente, bueno, a ver, que come, por ejemplo, em, algo que sea de algún color o que quiera todo pescado. ¿Ya? O como les decía, no van a soportar ver otro alimento mezclado con otro en un mismo plato, ¿ya? Para trabajar eso, Profesora, ¿sí, Jessica? yo donde trabajo, hay un niño también chiquitito con TEA, tiene 3 años más o menos, y él come ¿Ya? pura comida así como en hilachita, pero muy dorada, así Mm, como un poquito más y se quema. Tiene que ser ya, doradita. Solamente come sí, carne. sí. Gracias, Jessica, por compartirlo. Ven, ahí hay otra variante, ¿cierto? Que pueden consumir. Hay distintas características que prefieren los alimentos, quizá algunos prefieren alimentos que sean muy blandos o más líquidos, hay otros que prefieren esta textura más crujiente, ya lo mismo eh, que era cierto cortarlo de alguna forma específica, ya. Lilia nos comenta, comen cosas con sabores fuertes, pescado, salame, o por temporada comen ciertos alimentos y ya luego no los consumen más. También se da eso, que en un momento determinado consumen algún tipo de alimento en específico. Es hay mucha fijación por ese tipo de alimentos y rechazan todo lo demás. ¿Ya? Pero no puede haber otro momento en que ya no quieran esos alimentos, pero quieren otro específico también. O puede ser que, como en el caso que nos comentaban, ¿cierto? Que nos comentaba ahí, puede ser que simplemente rechace todo el resto de la gama de alimentos y solo quiera los pepinillos. O quiera esta preparación especial que nos dice Jessica. Ya es muy variado. Lo importante es no confundirlo con el trastorno de ingesta alimentaria evitativa. Ya eso es mucho más grave. ¿Alguien quería comentar? ¿Escuché por ahí?
Sí, profe, nosotros tenemos un niño autista en el colegio donde trabajo Ujú. yo y él se sirve solamente papas fritas con Coca-Cola. Wow, wow, Eslovenia. Ya, igual ahí hay, bueno, en cuanto a lo que es la selectividad alimentaria, hay una parte que sí es por las texturas, igual hay otras que son como parte de comportamiento, ¿ya? Pero es todo un mundo porque se mezclan muchas características, ¿cierto? Hay factores asociados de crianza, hay factores asociados de quizás tengo mucha sensibilidad, quizás tolero muy mal esta textura y esta es, pero mi preferida, ¿ya? Hay algunas personas que tienen dificultades también en cuanto a lo visual, no desean ver cierto color en sus alimentos y solamente eso. Y hay otros que pueden pasar años comiendo exactamente lo mismo, ¿ya? Tenemos algunos pequeños que conozco que no comen nada frito, ¿ya? Es como el ideal que todos deberíamos hacer, ¿cierto? Pero tenemos pequeños que, por ejemplo, lo más chatarra que pueden comer es pan con mantequilla, ¿ya? Conozco una situación así y para los papás, ¿cierto? No es tan complejo en este sentido porque, por ejemplo, esta pequeña que estoy comentando, ya no come nada que sea frito ni ultraprocesado, no come dulces, ya no come papas fritas, nada de eso, solamente come alimentos saludables, ¿cierto? Pero es porque no tolera el sabor tan intenso. En el caso de ella es distinto, ¿ya? Pero en ese caso, claro, no hay una gran afectación porque la niña no tiene ninguna dificultad en cuanto al peso, ya está súper bien, ya, muy activa, ya. En el caso de ella es muy leve el trastorno espectro autista, ya. Pero igual es una variación completamente distinta, como le digo, puede ser muy distinto en cada uno. Nos comenta Lilian, con la terapeuta ocupacional trabajan el tema de la selectividad alimentaria y piden un alimento como manzana en diferentes formas, picada, a lo largo, en cubos, cocida, cruda, molida, hasta que lleguen al tipo de forma y textura que logran consumir. Es así, ya desde terapia ocupacional, ¿cierto? Se trabaja mucho la selectividad alimentaria presentando primero lo que es el alimento, ya se puede presentar a través de imágenes, antes de llegar a lo que es el sabor en sí, a través de imágenes, se pueden hacer actividades, se pueden utilizar los intereses de nuestros pequeños, ¿cierto? Luego que nos apoyen en la elaboración, podemos, lo mismo que nos comentaba Línea, cortarla en cubitos, la vamos a hacer en tiritas, y ya llega un momento en que hemos avanzado un poco, ¿cierto? Para poder integrar un tipo de alimento en que lo vamos a probar. Ya, y esa es la prueba de fuego de que todo lo que hicimos anteriormente, ¿cierto? Va llegando a buen puerto. Y así como nos comentaba Lina, si se trabaja con una manzana, ¿cierto? Y nuestro niño la consume, ya es un gran avance, pensando, por ejemplo, si tenemos un pequeño que tenga solo fijación por un tipo de alimento. En este caso, si consume solamente los pepinillos, que integre alguna otra fruta, alguna otra verdura o algún otro alimento, ¿cierto? Es un gran logro. Casos así como más son un poquito más complejos, donde los niños realmente bajan mucho de peso, ¿cierto? Tienen mayores dificultades y casi no consumen nada. Es sumamente preocupante, ¿cierto? Y en algunos casos, como el que les comentaba, ¿cierto? No requiere mayor intervención, solamente estar pendiente. Por el caso de esta niña que le comentaba, que ella come de todo, pero nada que sea frito. ¿Ya? Entonces, en ese caso se puede llevar un poquito mejor, porque no hay dificultad en cuanto a lo que es nutrición en sí. ¿Ya? Pero sí las pueden haber si es que consumes muy poco o el alimento, solo el alimento que está consumiendo no tiene los nutrientes básicos, ¿cierto?, para el día a día de un niño. Vamos a continuar. También este autor nos habla de la dificultad en la adquisición del lenguaje, ¿cierto?, que es algo que ya había comentado la, la autora anterior. Sensibilidad a estímulos, principalmente sonidos. Ecolalia, ¿ya? La ecolalia es el repetir, ¿ya? Pero es un repetir que por lo general no tiene mucho sentido. Por ejemplo, si nosotros estamos a la hora de comer, pensamos en una familia, ya, un papá con su hija. Ya, entonces está servida la mesa y nuestro papá le dice a su hija, vamos a comer. Y puede ser que la niña le responda, comer.
comer, ya, va a repetir esa palabra. Ya, y esté todo el rato repitiendo esa palabra, ya que puede ser sin sentido, ¿cierto? Para la persona que está diciéndole vamos a comer, ¿cierto? Ya puede ser muy difícil también de dejar esa ecolalia. Hay casos donde los pequeños, ¿cierto? Abandonan rápido lo que es la ecolalia porque hay unas técnicas que se aplican también por parte de la familia, por parte de los profesores, por parte de las personas del colegio. Ya, depende de la afectación que tenga nuestro pequeño, hay casos muy leves. Ya, tenemos niños que repiten mucho, ya, a veces sin sentido, a veces porque se sienten muy nerviosos, ya, se sienten muy ansiosos quizás y existe esta repetición. Por ejemplo, si les iba a mostrar un video, pero no vamos a alcanzar, pero era de un niño que iba en el auto con los papás, y ya iba con la mamá, y la mamá le dice, vamos a la casa. Y el niño repite, no, perdón, dice, vamos a una casa, ¿ya? Y el niño repite una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, pero constantemente, ¿ya? Y la mamá trata de corregirlo y le dice, vamos a una casa donde está tal persona. Y el niño repite, una casa, es como que estuviese bloqueado, ¿cierto? Como que no estuviese escuchando. ¿Ya? Y repite, repite, repite esa misma palabra. En este caso, el hecho de conducir esa colalia, esa palabra, ¿cierto? Que nos quedó ahí, que nuestro niño la sigue pronunciando, es importante tratar de continuar la oración. Ya, si vemos a nuestro niño que quedó mucho rato diciendo, repitiendo, 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 ya es importante también comentarle, ¿cierto? Que eso se puede integrar a una frase, como lo que decía esta mamá, ¿cierto? Que le decía, vamos a una casa donde está la abuela, y le repetía, vamos a una casa donde, ya, hasta que, ¿cierto? Nuestro niño vuelva y retome nuevamente la conversación. Hay otros casos donde se le puede decir, eh, como se puede hacer, como aterrizar un poquito el comentario, ¿cierto? Ya, pero lo importante es, cuando ocurra esto, es tratar de continuar con la conversación, ya, porque hemos puesto que nuestro niño repite, repite, repite una palabra o una frase como tal. Ya, también este autor encontró, ¿cierto?, en su estudio que había alguna diferencia en cuanto a la lateralidad. Podemos ver pequeños que interactuaban mucho más con un lado, por ejemplo, el derecho o el izquierdo, ya en cuanto a lo que es la mano, la prensión, y descuidaban un poco el otro hemisferio. Por ejemplo, yo voy a hacer todo con la mano izquierda y mi otra mano no la voy a utilizar, ¿ya? Lo mismo para jugar, ¿cierto? Privilegio siempre un solo pie, ¿ya? Eso es lo que descubrió, pero lo que es la lateralidad, ¿cierto? Es algo que está en estudio hace mucho tiempo, ¿cierto? Y es más que nada referente a lo que son una teoría es que se refiere a lo que son las conexiones interhemisféricas, que puede haber variación en algunas personas con TEA. Pero eso igual lo vamos a ver más adelante. También vio que se repetían lo que son los juegos, que eran mucho más estereotipados, ya el hecho de que hayan estas estereotipias, perdón, quiere decir que ya podíamos ver algunos pequeños que realizaban algún tipo de movimiento, ya mecerse, golpear las manos, ya antes o después de alguna actividad, ya algunos movimientos que eran más repetitivos, que no eran comúnmente lo que se esperaba en ese momento. Continuamos para alcanzar a los que continúan, ya. Y tenemos también a Lorna Wink. Lorna Wink, una psiquiatra que realizó contribuciones más grandes. Ya, ella fue la primera que comenzó a hablar de lo que era el espectro. Espectro referido a que abarcaba una gran cantidad de características, ¿cierto? A no confundir lo que es espectro con un espectro de verdad, así, un fantasma, ¿ya? Este espectro quiere decir que abarca muchos aspectos. Hay un conjunto de síntomas. Hoy en día no se habla tanto de síntomas porque recordemos que el autismo no es una enfermedad como tal, ¿ya? El autismo es una condición de vida, ya unas características que tenemos nosotros que tienen nuestro procesamiento. ¿Ya? Pero en ese momento se hablaba de síntomas que se podían asociar, ¿cierto? Que en conjunto eran un espectro. ¿Ya? Recordemos, autismo no es enfermedad, no es sinónimo de enfermedad.
¿ya? Y expande, ¿cierto?, lo que es el diagnóstico. Introduce ya lo que es el trastorno de espectro autista. Y también nos habla de dimensiones alteradas, que son las que vemos acá, ¿cierto? Que son muy similares a las que ya a las que ya nos dijeron los autores anteriores. Ya lo importante acá es que ella comienza ya con lo que es el diagnóstico en sí, ¿cierto? La contribución, ella tomó todas esas características, las unificó, ¿cierto? En lo que es un espectro. También tenemos a Tem Grandin, ella es una zoóloga. Ella tiene autismo, ¿ya? Y lo que ella investigó fue cómo los animales de la granja, ¿cierto?, eran sensibles a estímulos visuales. ¿Ya? Esos estímulos visuales hacían que se estresaran mucho más, ¿cierto? Que había algo sensitivo en su estudio que llevó en esta granja. Y también ella nos habla de una máquina de los abrazos que fue creada por ella, que comprimían al animal. ¿Ya? Y esa compresión que se realizaba a los animales ya le generaba tranquilidad. Entonces, ¿cierto? De acuerdo a sus estudios, ella vio que era un mito realmente que a las personas con TEA no le gustaran los abrazos, que era un mito que no necesitaran afecto como todos nosotros, ¿ya? Simplemente Disculpe, se ve desde profesora, afuera, esa es una película, ¿cierto? ya, puede haber sido película, no tengo, puede Sí, tengo existir, entendido que la vi, ¿ya? Ah, qué bueno. que de hecho abrazaban a las vacas. Sí, son animales de granja. Sí, 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 hay una película de ella entonces. Sí, lo más probable es que sea la misma. Si yo solo lo leí, entonces dije, voy a buscar la película, me parece súper interesante. Ya, porque ella se dio cuenta que en realidad, ¿cierto? Lo que se evidenciaba desde afuera, ¿cierto? Que era una persona, que la persona quizás no quería sentir afecto, ¿ya? Lo que se veía desde afuera, que quizás la persona con TEA rechazaba lo que es el contacto, pero a través de su estudio, ella se dio cuenta que no es que no les gustara sentir afecto, ya lo que sí ocurría en una persona con TEA, que por su procesamiento sensorial, ¿cierto? Este estímulo iba a ser demasiado fuerte. Ya, eso es lo que llevó finalmente a todo su estudio con los animales. ¿Ya? Yo lo leí, pero sí voy a buscar si existe esa película. Sería bastante interesante para revisarla. Ya, este estudio es sumamente, es muy emotivo. ¿Ya? Pensando sobre todo que viene una persona con TEA. Viene desde una persona con TEA, perdón, estoy hablando un poquito raro. Ya. Y sobre la etiología del autismo, ya, vamos a ver, esta es la última diapositiva que vamos a alcanzar a ver. Sobre esta etiología existen diferentes paradigmas. Esto es cortito, así que no se preocupen. Existen diferentes paradigmas, ¿cierto? Que algunos eh, se continúan, ¿cierto? Trabajando, se utilizan como base, ya no están tan vigentes, ya no están tan vigentes, ¿cierto? Como en algún momento, porque siempre se está estudiando, ¿cierto? Se está aprendiendo mucho más ya de lo que de lo que puede ir apareciendo. El paradigma biológico genético ve al autismo como una enfermedad ya neurológica, congénita, defiende la idea de que se producen cambios en el sistema nervioso central, ¿cierto? También en los genes. Eso es lo que provoca, ¿cierto? Esta mutación genética, ya, y que provoca que finalmente se vean todas estas características. Ya, ese paradigma biológico genético se ha dejado de lado, ¿cierto? Que hay algunas personas que aún, ¿cierto? Eh, aún siguen este paradigma, ya no es algo actualizado. Ya la misma investigación nos ha llevado a decir que si bien puede haber alguna variación genética día con día, ¿cierto? Se está apuntando un poquito más a lo que es la neurodiversidad. Ya, no es que esto ya no exista. El paradigma biológico genético es algo que continúa en estudio, ya, pero no es algo que está prevaleciendo al menos en nuestro país. También está el paradigma ambiental, ¿cierto? Que la comunidad científica, ¿cierto? Propuso que el trastorno del autismo, ¿cierto?
era causado por la exposición a agentes ambientales, ¿cierto? Con el periodo prenatal, perinatal o postnatal, cuando el bebé, ¿cierto? Está en la guatita, cuando nació o después de eso. Ya, pero había ciertos factores ambientales que pudiesen influir en lo que es la severidad, ¿cierto? De las características del autismo. Dependiendo de la cantidad de exposición que hayamos tenido, ¿cierto? Van a ser mayores nuestras características de TEA. Ya, también es algo que continúa en estudio. Pero el que sí prevalece es el paradigma de neurodiversidad, el paradigma que engloba, ¿cierto? Mucho más, que es más amplio, que se está viendo hoy, que se trabaja en nuestro país también, y que la nueva ley de autismo también toma parte, ¿cierto?, de este paradigma de la neurodiversidad, ya que nos dice que lo que proponía el paradigma biológico genético y el ambiental ya se cuestiona por este paradigma de la neurodiversidad. Ya, bajo el paradigma de la neurodiversidad se ve el autismo como una de las millones de formas que tenemos los seres humanos de expresar nuestra singularidad. ¿Ya? Que todos somos distintos bajo el concepto de neurodiversidad, independiente cuáles son nuestras características, nuestras dificultades, que seamos mejores en algo o que nos cueste mucho algo, finalmente somos todos iguales, nuestro procesamiento no es estándar, ¿ya? No hay un estándar que tenga que medirnos. Somos todos completamente distintos. Vamos a procesar la información de otra forma. Para algunos que no tenemos algún diagnóstico como tal, ¿cierto? Quizás a mí se me hace mucho más fácil ver la información, para otros es más fácil escucharla. Ya todos vamos a ser distintos bajo el paradigma de neurodiversidad. Y con eso quiero que nos quedemos porque ese va a ser el paradigma, ¿cierto?, que está primando hoy en día. ¿Ya? Hasta aquí hemos llegado, alcanzamos justito, así que vamos a pasar la asistencia. No se vayan, por favor. Estoy, estoy con un poquito de tos, así que vamos a dejar de compartir. Y Profesora, sí, Susana, disculpe, encontré la película. La encuentra con el mismo nombre de la autora, Temple Grandin. ya, Es del súper 2010. maravillosa. Sí, la La vamos están a... dando solamente en Amazon y Ujú, en el canal. Sí, en Amazon la están dando. ya, súper. Súper La vamos... recomendable. Yo la vi creo que hace como 2 o 3 años. Buenísimo. La vamos a buscar entonces. Buena recomendación, Susana. No, buenísima. Ya la vamos a Sí, la estar otra que revisando. igual es buena, pero nos cuesta mucho encontrarla en español, se llama Estrella en la Tierra. Ya, eso no me suena. Ya, vamos a buscarla igual. Es de un niño Asperger. Ya, súper. Ya vamos a estarlo revisando igual. Igual en las películas se aprende mucho. Hay muchas características, ¿cierto? Así que si tienen la posibilidad de revisarlo, bienvenido sea. Y yo también voy a tratar de verla para... Me parece interesante. ¿Ya? Y gracias, Susana. Vamos a estarlo buscando. Ya, Ya. Profesor, una Vamos, consulta. La dígame. materia que no pasó ahora, ¿qué pasa con la prueba? Ya, la materia que no pasé era solamente lo que es el decreto 586, que es un agregado de la ley, pero ese no entra en la evaluación. Ya, yo se los puedo compartir como documento Ya, extra, es que lo pero no mismo nos quiero pasó que... la otra vez, ¿ya? Sí, es que es lo mismo que Lo iba a mismo pasar nos la pasó la clase otra vez que anterior. el profesor, ¿Ya? ya, pero por eso, lo mismo pasó las clases anteriores de los módulos, la primera que dijo el profesor, ya, esta materia no entra. Al final igual ¿Ya? entraron en la prueba de dos preguntas No, de para esta no que entra nada. usted, eh, ya. ¿Ya? Y profesora, una consulta, ¿usted nos puede mandar esos links que no alcanzamos a ver esos videos? ¿Nos puede mandarlos al WhatsApp para verlos nosotros? Sí, claro, sí se los puedo compartir. De hecho, voy a compartirle porque no se graba Ya, en porfa, la clase el que vimos. Ya, pero lo que no alcanzamos a ver para que ustedes igual ya. lo revisen es el decreto 586, que es un agregado de la ley. Ya, si alcanzamos lo vamos a alcanzar lo podemos revisar la próxima clase, pero no entra en esta evaluación para que no se confundan. Ya, yo preferí no pasarlo porque no entra, pero es importante conocerlo, más que nada. Es cortito, solo no alcancé a pasarlo ahora. Ya, pero igual se queden tranquilos, solamente hasta hasta donde vimos y lo que está en el material de estudio.
Ya, vamos a pasar la lista para no hacerlos demorar mucho. No tengo pantalla, así que me dicen presente, por favor, y si alguien escribe en el chat, lo puedo revisar después. Fabiola Aguilar, Presente, profe. gracias Fabiola. Yesenia Arancibia, Presente, profe. gracias Yesenia. Mariana Báez, Mariana, creo que me había dicho que se tenía que retirar. Ya. Luzbenia Barra, Luzbenia estaba presente. Presente, Ya. profe. Sí, está presente, no te preocupes. Susana Belmar, Susana está presente. Presente, profesora. Gracias, Susana. Macarena Cancino, Macarena. Lilian Carrasco, Presente, profesora. gracias Lilian. Jocelyn Chanqueo, Jocelyn. Presente, profesora. Jocelyn, presente. Catherine Martínez, Catherine. Jennifer Cortés, Presente, profe. gracias. Karina Díaz, Karina. Presente, profesora, y me retiro. Muchas gracias. Gracias igualmente, Karina. Milton González, Chao, chao. chao. Milton Presente, profe. González, gracias Milton. Catherine Hernández, Daniela Ormazábal, Daniela, Presente, profesora. Sí, gracias. presente. Gracias, Daniela. Catherine Maciel, Hernández, profe. Catherine Hernández, ya. Ahora sí, están presente. Maciel Jara, Maciel. Tabata Jerez, Presente, profesora. gracias Tabata. Carla Macaya, Gracias. Presente, profesora. gracias Carla. Ida Karina, Presente, profesora. gracias Presente, Ida, profe. está presente, no se preocupe. Jessica Morales, Presente, profesora. gracias Jessica. Paola Muñoz, Paola estaba presente, yo la vi. Ana Karen Núñez, Presente, profesora. gracias. Lilian Olivares, Presente, profesora. gracias Lilian. Elizabeth Olivares, Elizabeth. Dayan Ortiz, Presente, profesora. gracias Dayan. Gracias a usted. Un momento, ahora sí. Ya. Claudia Parada, Claudia. Profe, Macarena Cancino, no sé si me dijo. Ya, lo voy a revisar después. Ya, igual les sugiero estar revisando constantemente la asistencia, por si acaso. Ya, así que voy a revisarlo igual, Macarena. Ángela Poloni, Ángela. Fernando Quijada, Presente, profe. gracias Fernando. Catalina Ramírez, Catalina Ramírez, Presente.
Gracias. Silvia Rojas, Presente. Jimena Rojas, Silvia Rojas, presente. Acá. Silvia Rojas está presente, no se preocupe. ¿Va bien? Ya, gracias. Jimena Rojas, Jimena. Ah, Jimena es la persona que tenía problema de conexión, si no me equivoco. Ya, Jocelyn Rubio, Presente, profe. gracias. Marcela Silva, Marcela Silva. Javiera Ulloa, Javiera Ulloa. Génesis Valladares, Génesis. Presente. Gracias, Génesis. Romina Presente. Vázquez. Génesis está presente. Presente, profe. Romina, Sí, profe, presente. gracias, Romina. Sí. Y Paulina Vázquez. Presente, profesora. Gracias. Un segundito. Ya. Bueno, las personas que me escribieron en el chat les voy a estar modificando la asistencia en un ratito. Ya. Y ya, si queda alguna duda, consulta respecto a la evaluación, respecto a alguna temática, es el momento para realizarla. Ya, como les decía, la prueba sí, efectivamente se habilita hoy Génesis. Ya, se habilita a las 9:30 para que lo tengan presente hasta mañana a las 10 de la noche. Los contenidos, solo lo que hemos visto. Ya, en cuanto a la parte, al módulo 1 y módulo 2, ya para la primera evaluación. Es importante, tienen 1 hora y media para resolverlo, así que leerlo con atención, ¿cierto? Y si hay cualquier dificultad, ¿cierto? Comentarlo a la brevedad, ¿ya? Y para poder revisarlo. Y como les decía, en cuanto a lo que son preguntas, artículos en específico, van a encontrar también, ¿ya? Así que, bueno, espero que les vaya bien. Ya, 1 hora y media tienen para realizar la prueba. Ya son 14 preguntas, así que está pensada como para resolverla en 1 hora aproximadamente. Ya es importante leerlo con calma solamente, ya no hay el tiempo no es tan acotado, así que espero que les vaya súper bien. Ya, en cuanto a lo que es la evaluación en sí, ¿cierto? La duración máxima son 24 horas. Ya yo les doy media horita más por si acaso, en caso de cualquier cosa. Ya, pero de 9:30 de hoy hasta las 10 de la noche de mañana. Ya, para que igual lo tengan presente. El cronograma se encuentra en el aula. Ya, ya, así que en cuanto a lo que es las películas, ¿cierto? Las voy a estar revisando igual para poder comentarles y ya si usted decide buscarla también, ya la voy a estar tratando de revisar para que ustedes lo vean, ¿cierto? Pero todo lo que es materia como tal y para efectos de evaluación, guiarse solo por el material de estudio. Ya todo lo que sean documentales, películas, ¿cierto? Ustedes lo pueden revisar de manera particular si lo desean, pero para efectos del módulo, solamente con lo que está contenido en el material y lo que se diga en la clase, ¿ya? Así que eso igual para que lo tengan presente, si ustedes quieren revisar algún material adicional, ¿cierto? Bienvenido sea, pero para efectos de evaluación y material de estudio, con el material que está en el aula. Ya, no las hago demorar más, ya, así que damos por finalizado la clase. Ya a las 9:30 va a estar disponible la evaluación. Ya, espero que les vaya muy bien, como les decía, y podemos ir. Ya, así que estén súper bien. Chao, chao. Chao. Chao, que estén súper bien. Chao. Chao, chao. Chao, Chao, profe. chao. Chao, buenas noches.